continuación quiero agradecer a Patria Grande, a Ina Carrica, a Héctor, gracias por invitarme, tenerlo a Florial y a Ramón Carrillo ahí al frente, la verdad que algo que siempre emociona. En segundo lugar, quiero plantear que deberíamos sacar hoy un documento de solidaridad con todos nuestros compañeros trabajadores de la salud de la provincia de Buenos Aires como documento final de este encuentro que propongo formalmente del país, fundamentalmente para saber que la lucha de los trabajadores de la salud es una lucha por el conjunto del pueblo. En tercer lugar, no quiero empezar sin pedir un fuerte aplauso para la libertad de Milagros Salas, la primera lo que está claro, y agradezco que haya sido Danilo el iniciador, que cuando hablamos de los sistemas de salud estamos hablando de lucha política, no estamos hablando de salud, estamos hablando de la lucha política. No hay capacidad de pensar un sistema de salud al margen de la lucha por el poder, al margen de la lucha por un modelo social, solidario, productivo, de distribución de la riqueza, al margen de la cultura y de la identidad que tiene el pueblo argentino de construcción sanitaria durante muchísimos años. Por eso, cuando uno se pregunta dónde estamos parados, nos damos cuenta que hubo un retroceso en los últimos 50 años, para ponerle fecha, 1976, época de la dictadura militar, donde el golpe del 76 logró culminar, y perdonen los más jóvenes, los más viejos que van a entender, logró culminar aquello que no pudieron desarmar, desarticular y desagregar del modelo social solidario que quisieron derrotar en 1955. Aquello que no pudieron derrotar en 1955, que derrotaron políticamente, que postergaron, que fusilaron, que mataron, que masacraron, no pudieron en la conciencia y en la cultura del pueblo argentino modificar el modelo social solidario que imperó a partir de 1946 en la Argentina. Y esta conciencia era sobre la cual tenían que avanzar. Por eso hubo 2 genocidios en la Argentina. No hubo 2 genocidios simplemente porque tenían una lucha de características de liquidación final. El genocidio de la dictadura militar y nuestros 30.000 compañeros desaparecidos es el genocidio que va a actuar sobre la memoria histórica, tratando de borrar la memoria histórica de tiempos pasados que fueron absolutamente solidarios y de redistribución de la riqueza y de conquista de derechos. El segundo genocidio, ya en democracia, bajo el consenso de Washington, con el mercado como eje, intenta instalar el genocidio social con desplazamiento de 12 millones de argentinos a las periferias mismas de la historia, a la banquina de la historia, con el proceso neoliberal de los 90. Por eso era importante remarcar esto, porque si no vamos a creer de que todo surge de un repollo, de una lucha política que tiene que ver con quién gana y con quién pierde una elección. Y esto no es así, compañeros. Esto viene de un proceso internacional que, si no lo entendemos profundamente, cuáles son los valores que hoy están en juego, cuáles son los modelos sociales que hoy están en pugna, cómo son los procesos de financiamiento de los procesos sociales en el mundo, ejecutados por los organismos multilaterales de crédito, no nos vamos a dar cuenta de cómo podemos enfrentarlos. Y lo peor que nos puede pasar es pensar que podemos enfrentar una situación como la que vamos a vivir en los próximos años desde solamente nuestros sueños, nuestras utopías, nuestras estrategias, sin saber qué es lo que pretende el enemigo, cómo pretende desarticularnos, cómo pretende herirnos y cómo pretende instalar una sociedad de lucro privatizada y absolutamente fragmentada en la sociedad argentina. Y esto me parece que
nos tiene que hacer reflexionar, porque lo vivimos hace muy poco tiempo. Ayer nomás en los 90. En los 90 hubo procesos silenciosos que no fueron descritos, que no fueron aquellos procesos que tenían que ver con las demandas, que hoy tienen otra vez el signo del endeudamiento. El endeudamiento trae consigo programas y desarrollos estructurales que reinstalan el neoliberalismo en las estructuras profundas de los movimientos sociales, y no solamente en los movimientos sociales, sino en la conformación misma de los estamentos sociales de cada uno de aquellos sectores que conforman los derechos y que tienen los argentinos constitucionalmente. Fíjense ustedes que en los años 90, sin ir más lejos, el primer proceso es haber destruido, fundamentalmente por desfinanciamiento, a las obras sociales sindicales. Yo sé que muchos de ustedes, como yo, como todos, creemos que hay que recomponer un sistema que tenga como eje los valores y aquello que se recupere el criterio solidario, que lo tienen la mayoría de las obras sociales chicas cuando uno las recorre y las conoce todavía. Pero sin embargo, en los 90, lo primero que exige el Banco Mundial es sacarle la recaudación y rebajarle un punto porcentual a ese proceso de acumulación que es salario diferido de trabajadores para la salud. Esto desfinancia en un 15% en el año 90 a las obras sociales sindicales. Pero sigue el proceso, porque en realidad el neoliberalismo lo que hace es tratar de avanzar sobre el ahorro interno genuino de trabajadores activos y pasivos. No se trata ya solamente del endeudamiento externo, del cual todos hablamos y estamos sumamente informados. ¿Cuál es el eje sobre el cual viene la apropiación y el saqueo del ahorro interno genuino? Ustedes saben, y después les voy a dar la cifra, hoy no lo voy a torturar, por lo menos a la mañana, con la producción pública de medicamentos, eso lo dejo para tarde, los torturo ahí con la producción pública. Pero después les vamos a dar algunas cifras como para abonar esto. ¿Y qué significa el grado de dependencia? Aquella pugna que hoy tiene el mercado sobre el Estado. Si algo vivimos en los últimos 12 años fue poder volver a elegir el Estado como ordenador social. Con dificultades, obviamente con errores también. Y en salud tenemos que hacernos cargo de nuestros errores. No podemos decir que fue una etapa feliz, absolutamente. Tuvimos algunos avances, pero tuvimos más abismos que avances en aquellos sectores que sabíamos que teníamos que modificar estructuralmente desde el punto de vista sanitario. Y esto hay que decirlo y hay que discutirlo de cara a cada uno de nosotros. Porque en los años 90, después de plantear el eje del financiamiento de las obras sociales, plantearon la ley 24241, el famoso descreme de las AFJP, un proceso que le costó al país, a las cajas jubilatorias, 90.000 millones de dólares en 14 años, 90.000 millones de dólares en 14 años. De eso no se habla. ¿Alguien lo vio publicado? ¿Alguien lo vio en algún lado? Que 90.000 millones de dólares dejaron de entrar a las cajas jubilatorias por el saqueo de las AFJP de los mismos bancos que acaban de prestar, supuestamente, entre comillas, 20.000 millones de dólares nuevamente a la Argentina. Y esto sucedió ayer. Pero el objetivo no era ese. No era solamente el descreme de romper el sistema solidario que tiene tres patas, donde el que más gana aporta por el que menos gana, donde el más sano aporta por el más enfermo y donde el más joven aporta por el más viejo. Tenía el destino de ir acumulando un proceso de financiamiento sobre los bancos que tenía una segunda etapa en 1996. Primero vino la etapa de 1995, un crédito de 600 millones de dólares del Banco Mundial. ¡Qué generoso es esto, el Banco Mundial! Nos prestaron 600 millones de dólares. ¿Sabe para qué? Para desregular las obras sociales, romper la identidad, desregular las obras sociales. Sigue vigente. Regular las prepagas. ¿Cómo regular las prepagas? 200 millones para regular las prepagas. ¿Quién se llevó la guita? 200 millones de dólares. Sí,
porque era la forma de terminar con las mutuales y cooperativas, las pequeñas prestadoras de salud, aquellas que en los pueblos del interior todos conocemos, desde las cooperativas eléctricas hasta los pequeños grupos de médicos, dan sistemas de salud solidarios al conjunto de la población. Entonces esa ley, que volvió a ser rediscutida ahora, implicaba un encaje de 3 millones de dólares para terminar con las cooperativas y mutuales. Y los otros 200 millones, oh casualidad, vinieron a un tema tan lábil como aquel que era el financiamiento del PAMI. Vamos a gerenciar el PAMI, la gran noticia de los 90. Estos 3 ramos del Banco Mundial diagramaron y perfilaban un sistema de salud hacia la Argentina hacia el año 2000. Y ese sistema se vio fortalecido en el año 96 por la ley 24.557, la ley de riesgo de trabajo. Privatizamos la higiene y seguridad de los trabajos, privatizamos la seguridad de nuestros trabajadores. Se puede controlar una vez por año las máquinas, los balancines, las cubiertas, los coches, pero a los trabajadores no les controla nadie su salud. Y estos son esquemas sanitarios sobre los cuales transitamos. ¿Por qué? Porque entre las AFJP y las ART íbamos a lo que vuelve hoy a la Argentina, que es el sistema universal de salud planteado por el Banco Mundial. No se crean que es la equidad y la universalidad de las prestaciones sociales. Es nuevamente el financiamiento como eje de la fijación de prioridades antes que las prioridades solitarias de nuestro pueblo y de la atención primaria de la salud, que es donde debe descansar cualquier programa de salud que nuclee los diferentes sistemas. Por eso, compañeros, cuando hablamos de la salud del sistema, no estamos hablando de la salud de los sistemas de salud, estamos hablando de la salud de los sistemas políticos, estamos hablando de que vamos a enfrentar los sistemas que van a tratar de imponernos desde la política, con criterios sanitarios firmes que permitan defender aquellos derechos conquistados en los últimos 2 años. Por supuesto que vamos a defender el proceso de 12 vacunas. También vamos a defender, obviamente, aquellos procesos que tengan que ver con unas leyes que quedó casi truncas, que son los equipos básicos de salud, porque son multidisciplinarios, porque los médicos no somos los dueños de la salud. El único dueño de la salud no es el señor Ramón Carrillo, el creador de la medicina social en América Latina. Es el pueblo argentino, ese es el dueño de la salud, y nosotros nos sumamos simples herramientas de facilitación de los procesos de apuntalamiento. Por eso ustedes, jóvenes, van a tener quizás el mayor desafío, que es romper el paradigma, que no pudimos romperlo en estos 12 años. El paradigma aquel que tiene que ver con las grandes posibilidades que ha instalado la industria como sobresueldos a nuestros propios colegas. La industria farmacéutica y la tecnología médica, 2 graves y terribles problemas que tenemos que enfrentar desde las currículas médicas. Indudablemente es un tema que tenemos que enfrentar severamente. ¿Por qué? Porque hoy nuestros colegas están construyendo salarios, denigrando situaciones laborales y precarizando sus propias condiciones laborales en función de la explotación que les exige romper el paradigma del fortalecimiento de la salud por el paradigma de la cronicidad y obviamente aquello que tiene que ver con la prolongación de la enfermedad. Por eso hemos avanzado en algunas cosas. La ley de los derechos del paciente, la ley contra el encarnizamiento médico, leyes que nos han hecho fuertes, la ley de creación de la ANLAD, de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, la ley de producción pública de medicamentos. Hemos avanzado, pero estructuralmente no hemos logrado terminar con la fragmentación de un sistema consolidado en la Constitución de 1994. Esa Constitución tiene un solo capítulo referido a la salud. Ese capítulo habla de los consumidores. Si sos consumidor, el mercado es quien te fija las reglas. Y si entra el mercado en la salud, el mercado en salud es muerte. ¿Por qué? Porque es darwiniano, porque elimina al más débil, porque nunca va a plantear inversión en salud. No le conviene la inversión en salud
la única inversión que le conviene al mercado es la enfermedad, porque la enfermedad es la que trae el lucro, la única que produce lucro es la enfermedad. Por eso los laboratorios tuvieron que bajar a presión de la industria farmacéutica hasta los niveles sobre los cuales se empieza a medicalizar a la población. De esto vamos a hablar esta tarde. Cuando nosotros varios viejos, ya dinosaurios como Escudero, como yo, ya de varias relaciones, y hemos pasado varias heladas, ¿no es cierto?, juntos a la intemperie también. Y no estaba en la intemperie también el Escudero, para que no se engañaran entre nosotros algunas veces, no la intemperie precisamente. Cuando nosotros recibimos los niveles de glucemia para empezar a medicar eran de 1,40, hoy son 1,10, 1,10 empiezan hoy con la metformina. Hoy 1,10, miles de millones de personas se incorporaron por una maniobra exclusivamente del laboratorio. Lo mismo con el colesterol, lo mismo para meter las arpabastatinas, que nadie dice cuáles son los efectos secundarios. Ustedes tienen acá en La Plata uno de los mejores farmacólogos, consúltenlo a nuestro amigo Tulupa, que le va a explicar cómo robaron José Valle durante años con la corteza del sauce diciendo que servía para evitar el primer infarto, cuando era mentira. Miles de millones de individuos en todo el mundo tomaban una aspirineta diaria absolutamente al cohete, porque la epidemiología demostró de que es la misma cantidad de infartos con aspirineta y sin aspirineta, y que sí sirve para el segundo infarto cuando el endotelio vascular ya está lesionado. Fíjense ustedes, en estas manos estamos. Por eso, ¿quién modifica las currículas? Hace 5 años que logramos algunos lugares en los consejos académicos de la Facultad de Medicina de Buenos Aires. No hemos podido modificar una sola materia en la currícula. Hemos querido poner antropología, hemos querido poner sociología dentro de las carreras médicas. No hemos podido. Nos han bloqueado. Estamos produciendo médicos para el enemigo, compañeros. Estamos produciendo médicos para la industria farmacéutica. Estamos produciendo médicos para este arma letal que se llama lapicera y recetario, aquello que le da de comer justamente a nuestros enemigos. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de repensarnos a nosotros mismos desde dónde vamos a dar la lucha. La lucha política de los sistemas de salud tiene que ser fundamentalmente en la comunidad organizada. Tiene que ser en poder recrear desde la atención primaria de la salud los ejes que empiecen a determinar la organización de los pueblos en defensa de sus propios derechos. Porque la epidemiología crítica, la vieja epidemiología social de Carrillo del siglo pasado, hoy es la epidemiología crítica. Nosotros vamos hacia la construcción de un modelo ya no antropocéntrico. Tenemos que ir hacia la construcción de un modelo biocéntrico que respete no solamente al hombre, se cree alrededor del hombre, sino que fundamentalmente sea el respeto absoluto a la naturaleza, a la madre tierra, al medio ambiente, a aquello que agrede con determinantes externos todos los agentes de salud que hoy modifican la vida de los hombres. Fíjense ustedes que todo el mundo empieza a darse mucha manija con algunas contaminantes fabriles. Y yo me pregunto, ¿cómo puede ser que los barrios se levanten con los contaminantes fabriles y los 180 que trabajan adentro de la curtiembre, nadie se ocupe de ellos? Está privatizada la salud de los trabajadores. Uno no ve a los trabajadores de 30, 40 años levantando bolsas de 50 kilos, cuando el peso ergonómico a nivel mundial es 23 kilos 500. Uno los ve a los 20 años, a los pibes que quieren ganarse el mango, y a los 40 están para la seguridad social. Por eso, y para terminar, compañeros, la defensa del eje de los modelos solidarios de salud pasa fundamentalmente por la defensa del modelo que reinstale el trabajo como eje de construcción de un nuevo modelo social. Porque sin trabajo no hay seguridad social. Sin seguridad social no hay salud. Sin Estado no hay, obviamente, garantía de los derechos constitucionales que tenemos los argentinos. Y tendremos que preguntarnos,
¿Es este marco democrático suficiente para poder defendernos cuando los medios de comunicación y los sectores judiciales trabajan para el enemigo? ¿O tendremos que pensar nuevas formas de organización, una nueva Constitución Nacional del siglo XXI que dé respuesta a estas demandas populares, que dé respuesta a nuestras demandas y a nuestros sueños como sanitaristas, pero fundamentalmente que dé respuesta política a la lucha del pueblo argentino por recuperar sus derechos? Nadie crea que estos se van a ir tan rápido como nosotros queremos, pero que no crean que no vamos a volver, pero vamos a volver con la fuerza necesaria para saber lo que tenemos que hacer, actuar donde tenemos que actuar, ejercer el poder político que tenemos que ejercer político y desestructurar aquellas estructuras neoliberales que han dañado profundamente el cuerpo y el alma del pueblo argentino, instalando una cultura dominante que no tiene nada que ver con la solidaridad. Muchísimas gracias.